listen, educated men. We are tired of people like you. Karma Journey. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de una serie de charlas y discusiones de la revista Karma, que de alguna manera se relacionan con su última edición, pero en general se relacionan con toda la idea de la revista y que hemos ido explorando como a lo largo de estos meses de cuarentena por un lado, y pues hoy tenemos a nada más y nada menos que a Sergio Enciso. La mayoría de lo que Sergio ha escrito es sobre lo paradójica que es Bogotá. Es ganador del Premio Distrital de Crónica y de Artes de 2018, maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes. Es profesor del Departamento de Humanidades e Idiomas de la Escuela Colombiana de Ingeniería y es miembro del colectivo Sin Sala y miembro del comité editorial de Karma, que es pues acá nuestra revista. Y hoy lo tenemos acá para discutir un tema que nos es muy interesante para toda la revista, para todo el comité editorial, pero probablemente para mucha gente que está mirando hoy esta charla. Y es como esa relación entre estar afuera y adentro. Hola Felipe, buenas tardes para toda la gente que nos está viendo, para toda la familia, los amigos, la gente que nos acompaña. Sergio inicialmente, antes de llegar a la revista, fue uno de los autores de nuestra primera edición y trabajando ahí como que nos conocimos y se conoció con Karma, con todo el equipo, y en la segunda edición se volcó al comité editorial y empezó a ser parte de la revista. Entonces, lo que queremos discutir hoy un poco es sobre la experiencia de estar afuera y después estar adentro, pero yo siento a veces que con un pie afuera todavía un poco como de poder tocar y palpar como esa parte del autor externo, ¿no? Antes de empezar como con este tema que es el central, a mí digamos que me inquieta mucho como tu relación con la crónica y me gustaría como que nos contaras un poquito cómo es esa relación. Pues yo no estoy muy seguro de si haya una forma para concebir la crónica, para entender la crónica. Yo siento que para mí la crónica fue, desde que empecé a escribir crónicas, como un puente. Resulta que yo soy artista plástico, como tú ya contabas, yo estudié artes plásticas y en la escuela de artes a nosotros no nos enseñaron a escribir. Yo tuve un par de seminarios, pero
pero la literatura y el oficio del escritor no fue una cosa que me enseñaron en la universidad, sino que empecé fue a explorar ya cuando empecé a hacer la maestría en estudios culturales y digamos que el lugar donde me enseñaron a escribir de una manera bien, digamos, si se puede decir que uno escribe bien, el lugar donde me enseñaron a ser un poco coherente con el asunto de la escritura fue en la maestría de estudios culturales. Y cuando yo terminé la maestría, cuando yo terminé de hacer la tesis, me di cuenta que lo que quería seguir era seguir estudiando, pero pues yo también, yo creo que me llegué a un punto donde estaba en un punto que yo no entendía muy bien porque yo era demasiado artista plástico para poder ser científico social, pero era demasiado científico social para poder escribir sobre artes plásticas. Estaba como en un punto muy raro ahí entre esos dos lados que no tenía como mucho sentido. Entonces yo empecé a darme cuenta, me inscribí en un taller de crónica, primero me inscribí en un taller de novela y empecé a explorar el asunto de las novelas y los cuentos, pero los cuentos a mí como que nunca se me han dado, porque siempre escribo muchos relatos, siempre todo lo que escribo parece como muy relatado, como que no tengo esa habilidad para inventarme las cosas, sino que termino siempre escribiendo como a partir de lo que sucede. Y entonces, después de que fallé en la novela, pues empecé a explorar la crónica y me inscribí en un taller de crónica de los cursos de artes y ahí empecé como a darme cuenta que el camino que a mí más me parecía chévere y el camino que más me permitía conectar lo que yo hacía como artista plástico y lo que yo hacía como culturalista, que era escribir con rigor, era la crónica, porque me permitía hacer las dos cosas. La crónica era para mí como ese lugar en el cual yo podía tener el rigor de la investigación de los estudios culturales y de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, y al mismo tiempo podía como ir a la calle y ver lo que estaba pasando y hablar de ciertos fenómenos que eran mucho más alegóricos, mucho más poéticos. Entonces, para mí, ese fue el momento en el que yo me di cuenta que yo quería seguir escribiendo crónica, entonces seguí leyendo durante varios años mucho crónica. Yo concibo la crónica como ese espacio, un espacio de la literatura, un género de la literatura que por lo menos a mí me ha permitido como explorar también el mundo mismo de la literatura. ¿Qué es la crónica? ¿O qué hago yo cuando hago crónica? ¿Qué es lo cuál ha sido como mi método? Yo siempre, para mí la crónica parte del oficio de caminar y el oficio de conversar. Lo que yo siempre he hecho es conversar, preguntar y luego investigar, leer en documentos y a partir de eso empezar a escribir y empezar a hilar alguno, a construir estos textos que luego se convierten en algo que uno llama una crónica. Es algo que yo intento hacer con el rigor de la investigación de las ciencias sociales, que fue lo que yo aprendí en los estudios culturales, pero también con la pasión, con el trabajo de caminar. Hay un libro que tú mencionas mucho, El caminar como una experiencia estética. Ese es un libro del que tú Andar hablas como mucho. práctica El estética, sí. andar como práctica estética y yo siento que lo que yo hago y lo que, por ejemplo, hemos hecho mucho en Sin Sala ha sido eso, como encontrar lugares en los que no puede caminar y empezar a registrar esos lugares de muchísimas formas y al final, pues lo que yo he decidido también es la decisión que yo he tomado es que ese resultado de ese andar, pues es algo que termina siendo un texto, literatura, termina siendo una crónica que luego busca como un lugar en el cual la gente la pueda encontrar y que la gente la pueda publicar o que se pueda publicar para que la gente la pueda leer. Entonces pues hay muchos lugares para publicar eso, digamos. No todos los lugares son lugares oficiales. Yo, digamos que he tenido por muchos años un blog en el que cuento de todo. Ahí sí hay un poquito como esa ambigüedad dentro de lo que es ficción y lo que no es ficción, porque además la crónica tiene un componente fundamental y es que la crónica no es ficción, porque es el registro de un hecho, algo que sucedió y lo que uno va es a construir una narración o un relato apoyado en una investigación y en unas conversaciones y entonces lo que uno hace no es una mentira, no es una ficción, no es una novela, no es un cuento, sino es el resultado de un trabajo de investigación que terminaría con unas conclusiones y es posible sacar esas conclusiones, pero que no son ficcionales. A pesar de que son eventos, digamos que posiblemente convergen en muchas personas que dan claridad de que son reales, la manera de escribirlos abren como un panorama de interpretación mucho más flexible, digamos, ¿no? Y si pensamos como en las crónicas que uno ve hoy en día en el periódico, como que hay una carencia de esta diversidad para escribir las cosas, pero de todas maneras, a pesar de que tú hablas de archivo, de investigación, de caminar, al plantear tal vez esta idea estética, ¿no? De Walkscapes de este libro, se plantea una manera de narrar los eventos, se plantea una forma de escribir que tiene cierta creatividad y tiene cierta libertad y puede que no quite, digamos, el pesimismo de la realidad o el optimismo de la realidad o del evento.
y eso genera una distancia incluso un poquito con el evento, porque soy yo escribiendo del evento, ¿cómo es esa cosa con el otro? Pues es que lo que acabas de decir me quedan como, quiero hacer como un par de comentarios. Yo creo que García Márquez era siempre, es visto en Colombia en muchas partes como uno de los cronistas fundamentales y las crónicas de García Márquez son fascinantes además porque la forma de escribir de García Márquez es bellísima, ¿no? Y entonces es como un referente de la crónica, a pesar de que muchas de las crónicas de García Márquez son hasta inventadas, o sea, hay como registros de que él se inventó ciertas cosas, por favor, si me estoy equivocando, que me corrijan, pero yo creo que eso que tiene fascinante de García Márquez es que pues esa inventiva y esa creatividad y ese genio que tenía para la literatura llegó a invadir lo que se supondría que sería el periodismo investigativo. Y entonces uno como que queda ahí como rayado con ese asunto de García Márquez. Pero pues eso sí le fija a uno como esa pregunta sobre qué es una crónica y cuál es el trabajo del periodista. Ese trabajo puede romper límite entre lo que debería ser ficción y lo que es realidad, a pesar de que yo parto siempre del punto de que pues cuando uno hace literatura o cuando uno hace arte o cuando uno escribe, uno ya está haciendo, casi todo podría ser definido como ficción, dar su propia versión sobre algo que es real, pero pues esa realidad, esa realidad nunca llega a ser real porque además todo lo que uno está haciendo son narraciones, son palabras y las palabras también son ficciones. No son mentiras, pero sí es una ficción. Todo eso que es real, todo eso que está ahí, todas esas cosas que uno puede tocar, pues hay que definirlas, hay que contarlas con palabras y resulta que pues eso es imposible. Nunca va a llegar a través de las palabras, a través de las narraciones a contar lo que exactamente pasó. Uno puede hacer cosas preciosas, uno puede hacer cosas fascinantes, uno puede hacer cosas que tienen una cierta, cosas que intentan retratar la realidad, pero pues igual la literatura nunca va a poder relatar esa realidad al 100%. Si yo intento ir a escribir una crónica sobre una masacre, lo que tenga es un muy bello texto sobre la masacre o un texto muy complejo sobre la masacre, pero no necesariamente voy a lograr narrar esa realidad y eso sucede como en Ilustrarla, crónicas y ¿sí? todo. Y que uno pueda leerla y decir, pretensión, la palabra es la pretensión, tiene una pretensión de objetividad, tiene una pretensión de narrar las cosas tal y como son. Pues el lenguaje son palabras, es un invento, es un sistema de códigos que no es posible que logre retratar exactamente cómo es ese paisaje. Y eso es la belleza, pero eso también es la paradoja, por ejemplo, de todos los géneros literarios, que uno cree que hay unos ciertos géneros que son ficción y otros ciertos géneros que son literatura, que son otra cosa, o que son no ficción, pero ese límite es completamente poroso, ese límite no es un límite que sea claro. Como que uno puede empezar a cuestionar si, pues en este país, pero yo creo que en muchos, si eso es real lo que uno está viendo, porque se vuelve súper paradójico, poniendo el ejemplo, digamos, los indígenas veniendo y el presidente yéndose y escondiéndose y corriéndose, y casi que se vuelve chistoso, aunque cero, cero chistoso, como que empieza a hacer posible también como la creatividad en la narración de las cosas, o de cómo uno se aproxima a estos discursos, porque en todo caso es muy difícil uno discernir frente a lo que está pasando, frente a los datos, frente al archivo y frente a la realidad profunda que está enfrente mío, que todavía tampoco trato de entender cómo la enmarco dentro de verdad o cómo la enmarco dentro de realidad. Yo a veces creo que el problema no está en qué tan objetiva o no objetiva sea la narración, qué tan objetivo o no objetivo sea el libro, en la crónica, que además pienso que estoy un poquito como en desacuerdo contigo con el asunto de que la crónica ahora o el trabajo periodístico ahora es como más cerrado. Pienso que los momentos en los que más cronistas hay que están haciendo cosas es en este momento. Yo creo que uno encuentra cronistas aún impresionantes en grandes revistas. Claro que el fenómeno de las grandes revistas como Playboy, como Esquire y como todas estas revistas que publicaban grandes cronistas o como Cambio o cosas así, pues ha bajado. Pero yo creo que este es el momento en el que uno aún encuentra grandes cronistas haciendo hermosísimas y complejísimas descripciones de la realidad. Pero yo creo que el problema no está tanto en ese lado, sino en el hecho de que uno cree un pensamiento crítico. Hemos hablado como un montón de veces sobre pensamiento crítico y sobre cómo hace uno para enseñarle a sus alumnos para que no se coman todo entero, no lean la información como por encima. Y es que uno siente cada texto al que uno se acerca, pues yo creo que uno debería pensar, bueno, esto es un texto, está narrándome un hecho de la realidad, pero también tengo que saber o preguntarme quién es el que lo está escribiendo, quién es la persona que está detrás de ese texto, cómo lo hizo, está bien documentado, no está bien documentado, es chévere o no, y a veces ese es un trabajo supremamente difícil, porque no, o
sentarse a criticar todo lo que les llega por internet en este momento, porque antes uno recibía como las noticias por el periódico y lo que conversaba, pero ahora uno recibe noticias por WhatsApp, recibe mensajes por WhatsApp, recibe Twitter, recibe Facebook, está recibiendo una cantidad de información que además uno lo que hace inmediatamente es compartirla sin pensar exactamente quién es la persona, quién es el que escribió esos textos. Y yo creo que la idea con el asunto de ese límite poroso entre la verdad, porque además es que yo no creo tampoco que exista la verdad. Creo que existen un montón de narraciones diferentes sobre hechos diferentes, pero no, uno no puede llegar a decir tanto hasta qué punto esa narración es la verdad o de pronto decir que esto es no ficción o esto es sí ficción, a pesar de que esa necesidad de clasificarlo como verdad es absolutamente necesaria, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber si alguien es culpable o no en un juicio? Eso es como el asunto hay Pero, veces que esos textos se convierten en pruebas fundamentales y hay que creerle porque está bien fundamentado. Que ese no es el problema del periodismo, pero en un país como Colombia, el trabajo del periodista es ese, es ir y mirar la masacre y decir, existe este documento con este video, con estos testimonios y estas personas hay que creerles, porque resulta que hubo una gente que mataron y hay que encontrar quién la mató, por qué la mataron y hay que garantizarle a la gente que no, eso que le pasó no se vuelva a repetir y eso se hace a través de la literatura, de los videos, del arte, de la música, de las canciones. Entonces, ese límite también es muy poroso y me acuerdo ahorita, por ejemplo, de lo que decía este señor de apellido Pacheco que terminó siendo el director del Centro ¿de Memorial, memoria? que decía pues que cómo le vamos ahora a hacer un libro a un río, porque cómo le vamos a creer a un río, pues resulta que hay un montón de comunidades y de personas que están viviendo alrededor de los ríos y pues hay que contar esa historia de ese río y eso no se puede hacer solamente con literatura y no se puede solamente hacer con periodismo y no se puede hacer solamente con documentos judiciales, hay que hacerlo de un montón de formas diferentes. No, y pues digamos, digamos que también cuando me refería como a que carece de grandes cronistas, no es que no existan, sino que en las páginas de los periódicos más importantes no están. Se vuelve una cosa, y va a mi pregunta, de aislamiento, como que si tú quieres interesarte por la buena crónica, entonces a ti tú sabes porque tú investigas y tú vas y lo encuentras y, uy, mire, esto está buenísimo, esto está otro. Pero estos encuentros furtivos, como con eso, como con en el diario más comprado por los colombianos en Bogotá, sea cual sea, ya no es tan normal. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, para ti que tú ves en hacer, por ejemplo, por un lado un libro de crónica o hacer una revista como la de Karma, en esta velocidad de los datos, de que hay tanta información que no nos podemos conectar? Es evidente que el Internet y todos estos programas de discusión y todas estas cosas no nos permiten comunicarnos, solo va a ser pequeñas intersecciones y ya no generan ese tejido social y esa posibilidad de discusión y de expansión de lo que sea que se esté discutiendo. Pues ¿qué sentido le ves a la escritura donde la gente no tiene tiempo? ¿Qué pasa con estos contenidos que requieren que la gente tenga tiempo para detenerse? Esa es la gran pregunta de todo ahora. Definitivamente yo no tengo la respuesta. ¿Cómo hace uno? Bueno, yo no sé si hay alguien que la tenga. Yo creo que esa es la pregunta que yo me he hecho siempre y es, ¿cómo hace uno para hacer una pintura, escribir una novela, escribir una crónica, hacer un video, hacer una charla como estas, Reportar una noticia incluso, como reportar una noticia, conocer una persona, tener una conversación que no sea automática, que no sea superficial y que alguien más la quiera ver, leer, oler, conversar. Y yo creo que esa es la gran pregunta que nosotros nos estamos haciendo desde Karma. Yo creo que esa es una pregunta que tú también te haces todo el tiempo, porque el trabajo que hemos hecho con Karma este año o desde el año pasado, desde que yo estoy en Karma, pues es un trabajo titánico gigante. O sea, esto no es una cosa pequeña. Y escribir una crónica o escribir un texto, el que sea, de más de 10.000 palabras, siempre lo lleva a uno, por lo menos a mí, que yo no soy un artista, un escritor reconocido, yo no soy Salcedo Ramos, de quien debemos hablar. Yo no soy un cronista
que tiene una plataforma que no haya sido autoconstruida. O sea, yo tengo mis redes sociales y las escribo por ahí, pero yo no tengo un periódico, yo no tengo una plataforma que me apoye. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para convencer a la gente de que me lea? ¿Cómo hago yo para convencer a la gente de que se quiera sentar conmigo a conversar a través de la distancia en algo que no sea un producto lleno de color y de burbujas y de señales? Y eso es lo que yo me pregunto todos los días ahora que estamos en este proceso de difusión de Karma, que es cómo hago yo para convencer a los artistas plásticos, a la gente que le gusta la crónica, los textos, la investigación, la pintura, la fotografía, que quiera leer una revista de arte. Porque a veces, pues uno le invierte mucho trabajo a hacer estas cosas que hace con el corazón y con el alma y con las rodillas, porque uno va y trabaja y escribe y se mata los ojos, y cuando la publicas, pues resulta que no le interesan a nadie, le interesan a Y, las y personas de, y que... de hecho puede que la publiques y tenga, no sé, 80 corazoncitos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en Es realidad, en términos exacto. profundos, como yo escribí esto para ponerlo en contexto de la sociedad y lo único que recibo alrededor es corazones. Y tal vez eso me hace sentir bien, eso no, eso me incompleta como el proceso de escritura a más largo plazo, no sé, como, porque también se vuelve uno como ese mismo juego, ¿no? Del individualismo. Es como yo en mi pequeña pantalla veo que a 1000 personas le gustan, pero no entiendo por qué. No tengo ni Sí, y idea. no No entiendo estoy- ni cómo le llega, si pagué por eso, si no pagué, pero siento que más allá de esa necesidad de querer llegar a alguien, siempre está la necesidad de hacer algo que uno quiere hacer y de comunicar algo que uno quiere comunicar, de una pasión por un oficio, de una pasión por un arte, de una pasión por un trabajo, de una pasión por una investigación. Y yo siento que por lo menos a mí eso siempre me ha movido. Es como, bueno, creo en esto y lo voy a hacer y luego voy a ver quién me lee. Hay una cosa que yo siempre me acuerdo, mi tesis de maestría era sobre blogueros, hombres gay que blogueaban desde Bogotá. Y la pregunta que Sandra Pedraza siempre me dice que yo nunca le pude solucionar porque mi tesis llegó hasta un punto era ¿para quién escribe? ¿Para quién esos blogueros, esas personas que están hablando desde Bogotá, ¿a quién le están hablando? Y yo siempre siento que uno tiene que hacerse como esa pregunta, ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién estamos apuntándole con una revista de arte como Karma? ¿Quién es nuestro público objetivo y a quién estamos vendiéndole esta idea? Y eso es una cosa que yo siento que uno siempre tiene que estarse preguntando. Pero entonces también uno no siempre parte de escribir un texto, una novela, pensando esta novela está dirigida a los hombres blancos entre 30 y 45 que viven en Bogotá, y entonces este es mi público nicho y eso es lo que yo voy a vender. O esta revista Karma está dirigida a artistas de Bogotá que viven entre Bosa, Fontibón y Usaquén, y allá les voy a llegar, y entonces todos los textos están absolutamente dirigidos a eso. Y yo creo que a pesar de que uno sí tiene que preguntarse quién lo está leyendo y qué quiere que lo lea, a veces eso es uno que no, eso es uno que uno no sabe. Uno no hace una obra de arte o no toma unas fotografías pensando que esas fotografías tienen un público nicho. Yo pienso que uno construye, y eso es algo que me parece muy chévere que tiene el arte como en la disciplina de hacer arte, el oficio del arte, con el oficio de la literatura, y es que uno siempre está construyendo sobre lo que ha hecho, sobre lo que ha habido, sobre lo que ha vivido, sobre lo que ha visto. Y uno entonces construye, y en esa búsqueda de construir llega a resultados que luego se convierten en insumos de otra construcción, y la gente se va enamorando de ese proceso con uno. No es solamente por ver a ver quién hago yo para que me dé likes, que a veces sí yo lo he hecho mucho en mis redes sociales, uno sabe qué pone para que la gente le dé likes, pero también alrededor de eso está buscando responder otras preguntas fundamentales que uno tiene. Y sí, yo creo que por eso, o sea, yo no sé, como que para mí es claro que evidentemente cuando uno hace algo, uno no dice, este es mi nicho, como lo decías, porque esa es una visión que igual hoy existe ya, como de incluso como estas necesidades personales se vuelven, es como un plan de negocios. ¿A qué nicho le estoy escribiendo? Como a quién quiero impactar, es como creo que el peor error es como volvernos máquinas y negocios en cuanto a esto, porque la vitalidad y cuando pues se resalta como algo que uno lee que sales como de las tripas de la persona, no tiene que ver con esas indulgencias que plantea para quien estoy escribiendo. Sin embargo, uno podría hacer la pregunta y es que uno escribe porque uno hace parte de un contexto específico y en ese contexto circulan personas. Hoy en día estamos teniendo el problema de no poder
reunirnos para que esas personas como que sean tocadas por eso que uno construye. Y ahí como que hay una gran dificultad entre el like y entre la interacción y tal vez para quien escribe, porque a veces yo siento que el blogger, no todos los bloggers, pero tal vez y el youtuber, escriben solo para sí mismos, pero desde una forma de narcisismo muy hijueputa, como, como es para una cosa que no tiene que ver con esas necesidades más propias. ¿Qué tal que yo quite el tapete y realmente no haya contexto y no haya nada? Como mi necesidad propia de creación versus mi necesidad de narcisismo absoluto. Hablando de youtubers y de blogueros y de escritores, en ese mundo de la literatura y en el mundo del arte, ¿hay quien hace qué? Hay quien escribe los contenidos y hay quien es brillante escribiendo los textos y hay quien es brillante sabiendo cómo se utilizan las redes sociales, hay quien es brillante sabiendo cómo se hace la distribución, el marketing, la venta, cómo se le llega al grupo nicho, y esas son las labores de los editores, esa es la labor del curador, esa es la labor de las personas que están haciendo eso. No todos los escritores son grandes curadores ni son grandes editores, y no todos los editores se dedican a escribir. Eso yo creo que hay como un punto ahí. Por ejemplo, en el mundo de la literatura norteamericano hay como unas grandes empresas que están dedicadas a cazar talentos y los talentos están haciendo su trabajo de escribir y hay otras personas que están gestionando las redes sociales, están gestionando las estrategias de venta, están yendo a los cócteles, están haciendo lobby. Nosotros no hacemos eso. Por ejemplo, en Karma, cada quien tiene una labor específica y su labor específica es hacer de todo. Y ahí estamos como intentando aprender cómo es que vamos a hacer que esta revista le llegue a la gente y ese es el plan de todos los días. ¿Cómo hacemos para generar una estrategia de venta, una estrategia de distribución, una estrategia de marketing, una estrategia de conseguir los contenidos, de publicar contenidos buenos, de encontrar textos que estén dirigidos hacia algún punto, hacia algún lugar? Y entonces, antes de continuar, yo te quería preguntar, porque esa es una cosa que tal vez yo no tengo muy clara de Karma, y es esa necesidad de dónde salió esa necesidad de hacer una revista de arte, porque Karma es una revista fundamentalmente de investigación en arte, y tal vez esa es una pregunta que yo te he hecho muchas veces, pero no sé, yo creo que ya te la he hecho. Pues, o sea, yo creo que tiene un proceso largo que va acompañado de mucha gente y mucha gente que ha participado también en la revista. Hemos buscado incluir a la gente, pero tiene que ver con un entendimiento de lo que es el arte en Colombia y de lo complicado que es el arte en Colombia y de lo contradictorio que puede llegar a ser hacer arte en Colombia, por todo lo que conlleva en términos incluso políticos, específicamente políticos y económicos, porque digamos que a la fecha todavía no hay claridad de muchos de los procesos que se dan en términos incluso económicos, ¿no? Como que no hay claridad de las convocatorias, eso va variando con los gobiernos, eso va variando con los años, no hay un entendimiento de la diversidad cultural y de la diversidad del arte, eso no está, pero sobre todas las cosas, esa problemática, la corrupción del país, la dificultad para sostenerse, ha generado que no podamos narrarnos nosotros mismos y que no podamos tener un espacio. Evidentemente, Karma no, digamos que no puede financiar a los autores porque pues no tiene la capacidad de hacerlo, pero sí es un espacio abierto para diversos autores de diversos contextos y diversos momentos, que también incluye autores de afuera de Colombia. Y eso es como una forma de red de conocimiento. Ahorita que íbamos a la pregunta, me acordé de Barfly, de la película, que hace un poquito como un retrato de Bukowski, y están, porque decías lo de los descubridores de talentos, no sé, sí, los cazatalentos, ¿no? Y entonces en la película, una cazatalentos, ¿no? Como que pues le dice, oiga, yo lo descubrí a usted, es que usted es increíble, pero a él no le importa eso, como hablando de lo que estamos hablando, y él tiene su propia comunidad en la película, de la que hace parte, ¿no? Y que pues cuando le dan plata, pues la recibe sin ningún problema y pues va y se la gasta, lo que sea, pero resulta también de esta necesidad de tengo que construir mi propia comunidad, así sean dos personas. Y la gente que me interesa son dos personas, pues eso es posible y eso es buenísimo. Si la gente que me interesa son más personas, eso conlleva una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque tal vez, digamos que al exponerse y abrirse, se puede empezar a poner en juego lo que fue vital para generar eso. En el caso de la revista,
lo que fue vital para la revista era que no hubiera censura jamás de los contenidos que hay dentro. Y esa es como la negociación que tenemos con la universidad. Pero, y lo que no se puede poner en discusión tampoco son las maneras en las que hacemos las cosas. Esa es como una apuesta que sosteniblemente pues sea muy complejo, sea muy difícil, que genere mucha dependencia y nos ponga como a hacer varias labores más allá de lo que dicen nuestros cargos, ¿cierto? Es específicamente con la idea de poder generar como una forma de hacer las cosas que no tenga que doblegarse por su subsistencia también en cierta forma. Y esa es la manera en la que a mí me gusta como recibir a todo el mundo, o pues por lo menos intención de la revista, no sé. Yo te puedo hacer otra pregunta. Bueno, la entrevista es contigo, pero bueno. Ahorita volvemos al tema. Bueno. Es que la pregunta que tengo es, ¿tú crees que esa es una decisión editorial? Por ejemplo, la decisión una no decisión que es no alterar los contenidos. Es una decisión que tiene un efecto en el contenido que está publicado, que ha sido publicado en las dos ediciones de la revista Karma, la blanca y la negra. ¿Cómo crees tú que esa decisión de no alterar el contenido que se recibe, como que no haya, ¿cómo fue que tú dijiste? Que no haya Censura. censura, ¿cómo eso alteró o tuvo un impacto en los contenidos de la revista? O sea, yo creo que no tanto, ¿sabes? Como que vuelvo a la idea de cómo uno escoge su grupo, como que muchas cosas existen que tocan los mismos temas y que tienen vertientes diferentes, ¿no? Y pues en el caso, digamos que lo que yo he hablado con los autores que yo he hablado, es que yo les dije, mire, usted va a poder hacer lo que quiera en este espacio, como que yo confío plenamente en usted y yo pues voy a darle todas las herramientas que yo tenga y no todas las discusiones son a veces hay puntos donde por malinterpretaciones como que uno pueden pasar cosas donde se modifique algún tipo de contenido y después se tiene la discusión y se llega a lo que se tenga que llegar, pero siempre siendo muy claros y específicamente cuando nos entrevistamos con la gente, sabiendo que están nuestros equipos de grabación, que lo que vamos a publicar es lo mismo, que si se va a generar una edición para simplificar también las muletillas o algunas cosas que se iban por otro lado, iban a estar de la mano de las personas. Entonces, como que esas revisiones de los textos que todos tenemos, que son a veces caóticas, sí es una decisión editorial, pero no ha sido como algo que uno haya sentido como antes esto no, sino que ahora sí, sino que Ujú. es gente muy valiente toda la que participa en la revista, es gente muy directa, es gente muy como yo por lo menos decía de algunos de los autores de esta revista, era como gente que puede ver en la oscuridad, como gente que en realidad tiene como esa destreza. Es no ponerle, decirle, oiga, me interesa mucho lo que usted hace, pues hágalo, usted ya sabe hacerlo, o sea, yo no tengo por qué enseñarle a decir cómo pensar a cualquiera de los autores que tenemos acá, esto de gente es Mm. tesísima, o sea, mi labor es de dar herramientas y ya, y pues en ese sentido se ve en lo editorial, pero realmente ha sido muy fácil, por lo menos para mi percepción, de pronto puedo estar súper equivocado y después estén llegando los comentarios como, no, eso no es verdad, pero desde mi percepción sí, sí es así. Yo creo que, es que yo sí creo que ahí hay un impacto, que es claro, y te lo digo porque recibí un comentario sobre la revista de una persona que me dijo, le envié la revista y cuando la recibió y la leyó y me dijo, es que la revista es muy confusa. Lo que yo estaba pensando y ese impacto que tiene precisamente esa decisión de no tener una intervención es que genera como una diversidad de textos tan amplia, porque generalmente cuando uno abre una revista, los textos todos responden a ciertas decisiones editoriales que van muy de la mano de esos nichos de mercado que uno ya tiene. Uno ya sabe que está escribiendo unos textos que van así súper claros, que siguen una línea editorial, y yo siento que con Karma eso es lo que a mí más me sorprendió y lo que más me ha sorprendido, como ya hablando desde la adentro y el afuera, como de participar del comité editorial de la revista Karma, y era que no había una línea editorial que cerrara los textos a algo de un solo género o de un solo tipo de escritores o de un lugar, sino que había una noción que era vamos a hablar de oscuridad y en ese sentido vamos a revisar los textos, se va a hablar de una calidad y además que ya venían como de los textos, venían como de una calidad ya como de esa garantía de que habían unos procesos de investigación de gente que estaba trabajando en todas partes
Entonces, cuando uno abre la revista y la mira, se encuentra como con toda esta cantidad de miradas diversas que no están puestas como de forma así ladrilluda, sino que es muy amplio. Y yo creo que eso es lo que puede generar ese tipo de confusión. Creo firmemente en una cosa, y es que cualquier producto de arte o de literatura que uno haga y se lo entregue al público, lo va a confundir. Y eso es un poco un poquito a lo que uno le juega. O sea, uno no va a hacer una revista de arte para que sea fácil de leer como haría un libro de caricaturas. No, y yo Y creo que entonces eso exige un compromiso también del espectador en la lectura de los productos, en la lectura de los artículos, en la lectura de la revista. Y volvemos al punto de cómo hago yo para involucrar a la gente, para que lea mis artículos, mi revista. ¿Cómo hago para que no convertir lo que estoy haciendo, que tiene esta diversidad de miradas tan fuerte como esa decisión editorial tan maravillosa? ¿Cómo hago yo para que la gente quiera leer lo que yo escribí? Cuando ese producto exige que la persona se siente 2 horas a leer un artículo, a leer un texto, a leer una poesía, una novela. Y eso es lo que yo siento que vuelvo al punto en el que digo, ¿cómo hago yo para convencer a la gente de que esto que estoy haciendo es fantástico, pero que la gente se siente, lo mire y se deje interpelar por el texto, se deje interpelar por las fotografías, porque miren las cosas y diga, esto es fantástico, igual que lo hago yo, que lo haga con ojos generosos. Y no, y digamos, para complementar lo que dices, yo vuelvo y repito, como esto es como ver en la oscuridad, total, como realmente es eso. Y el acto de ver en la oscuridad requiere mucho tiempo, como tomarse el tiempo para empezar a ver como las formas, pero desde el grupo, desde todo el comité editorial, como que sí se planteaban autores y posibilidades, como que siempre se trató que la estructura que estaba en mente, primero pudiera estar ahí, digamos, lo que pensaban todos, pero que no se sesgara. Y si pensamos los temas son muy abiertos, límite. Podría, incluso yo creo que podrían haber cosas de una edición en otra, en algunos puntos, porque es muy abierto. Y la idea no era decir, vamos a hablar de esto, sino vamos a ver cómo hablamos todos respecto a una idea que era el límite o la Mm. oscuridad, y creo que sí hay una respuesta como a esta globalización del conocimiento y la cultura, donde cada día perdemos más como nuestras nociones propias culturales hacia algo global, ¿no? Hacia una pantalla global. Esto no niega lo de afuera, de hecho, valora un montón, digamos, lo que viene de afuera, pero también potencia más lo de aquí y cómo pensamos. Entonces, digamos que sí puede sentirse la gente perdida en la revista y a mí me parece que esa es la idea, en todas. Y la idea puntual es como romper todas las reglas que podamos romper cada vez para plantear nuevas posibilidades, como que la idea honestamente y en términos editoriales, eh, cuando llega alguien es esto, ¿qué panorama va a abrir en la revista? ¿Sí? Entonces, pues Mm. digamos, para yo no seguir respondiendo acá, porque quiero preguntarte es eso, ¿no? Porque, digamos, para mí, y pues yo sé que para todo el equipo, como que tú llegaras fue increíble y tenía que ver con esa mirada de afuera cuando fuiste el autor la primera vez. Y primero me gustaría que hablaras de ese proceso como autor, porque cómo es ese proceso y de repente cómo ese proceso informa el nuevo proceso que es estar adentro y afuera todo el tiempo, porque a diferencia un poco como, sí, como de los demás, tú sí estuviste como muy afuera, como mandando tu texto sin conocer a nadie y después ya empiezas a tener discusiones con otros autores, pero también estás escribiendo. Yo estaba preguntándome hoy, y ahorita que lo hablas, como que yo no tengo muy claro si hubo un momento en el que yo no hiciera parte de Karma. Yo tengo como la idea de que siempre he sido parte de Calma. No sé, creo que tengo la razón de por qué, pero como que hoy también estaba empezando a acordarme como cuando fue la primera vez que yo escuché de Karma y qué era Karma. Y creo que fue a través de un correo electrónico. Yo había hablado con José Camilo y entonces estaba como el run run de la revista de arte y Felipe y lo que se está haciendo. Y luego yo recibí un correo electrónico
en el que tenía una comunicación contigo donde decía, creo que fue como José Camilo el que empezó a mover como esta información de la convocatoria de Karma y nosotros habíamos acabado de pasar de terminar por el proceso de Kennedy, de la ciudad en la ciudad, de la obra de Kennedy, y entonces pues yo dije, buenísimo, de una, o sea, van a sacar una revista y yo voy a mandar un artículo y vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay una cosa, hay una cosa muy extraña que yo creo que no te he contado nunca y es que hubo un tiempo donde yo trabajé muchísimo como traductor y, y llegó un punto donde me di cuenta que trabajaba con mucha gente muy impresionante que hacía muchos proyectos muy chéveres y yo siempre estaba como al lado de la persona traduciendo lo que estaba haciendo o estaba traduciendo los documentos de personas que habían hecho cosas impresionantes. Y entonces en un punto yo dije como yo quiero que alguien traduzca lo que yo haya hecho, yo quiero hacer también proyectos, yo también quiero descubrir el mundo y hacer cosas y que alguien las traduzca. No quiero estar siempre como del lado de la persona que apoya el proyecto, sino quiero ser como guía de un proyecto. Recibí la traducción del artículo que salió en Karma, porque es una revista bilingüe. Pues fue para mí como un sueño hecho realidad. Y luego hubo una cosa que parece que me pasó muy entretenida, que fue el día del lanzamiento de la primera Karma. Yo creo que hay días en que uno tiene como esas conjunciones así como cósmicas en donde pasan muchas cosas y el día del lanzamiento de Karma fue un día como fascinante. O sea, ese día yo no podía dejar de sonreír porque estaba como con la gente que querían un día chévere y estaban lanzando la revista y la revista venía con un artículo sobre que era como un cierre de un proceso que era el proceso de conocer la localidad de Kennedy. Y entonces, como que cuando yo entré a ese lanzamiento de Karma, entré como con como con todo un bagaje de felicidad muy chévere, era como un buen omen, como que Karma se planteaba para mí como algo que iba a ser muy chévere y luego después de eso, José Camilo creo que fue el que me dijo que, pues que había la posibilidad de ser parte del comité editorial o de trabajar con las personas de Karma porque él no quería estar más en el comité editorial y estaban buscando como personas y como yo ya había estado ahí, pues de pronto me dijo, pues hable con Felipe y dígale a ver qué pasa. Y yo entré, pero una cosa que me di cuenta y es que pues esa estructura cerrada que existía alrededor como de los contenidos de una revista, en Karma no existía, lo que había era un proceso de construcción de mucha gente que había estado allí revisando, o pues no sé si mucha, pero estaba esta construcción de los textos y la traducción, y, y estabas tú, y estaba Fernando, y estaba Santiago desde lejos, como trabajando, pero no había como una estructura cuadrada, delimitada de lo que se estaba haciendo con Karma. Entonces yo tampoco podía llegar a decir como, oiga, ¿qué hubo? A ver, ¿qué hago? ¿No? Como, ¿cuál es mi lugar ahora? Porque eso no existía. Y entonces también por eso es que yo siento que ese proceso entre el adentro y el afuera ha sido como inexistente porque es que yo siento que lo mismo que hice con con mi texto de Karma, pues lo volví a hacer acá, que era como proponer ciertas cosas y luego esas cosas como que se fueron dando, no se dieron, no se dieron, o se desarrollaron, o volaron, no se hicieron, pero no era como, fue más un proceso como orgánico que todavía se está desarrollando de lo que hay que hacer alrededor de la revista y eso por lo menos a mí me llevó a este punto en el que tenemos esta segunda revista, como este segundo bebé muy grande, una construcción como de un montón de líneas ahí, como que de pronto se van desarrollando mucho más parecido a lo que uno haría, y esta es una conversación que he tenido con Santiago, mucho más parecido a lo que uno haría en un trabajo comunitario dentro de una obra artística, digamos, dentro de un proceso de las artes plásticas, que lo que uno haría dentro de un proceso editorial de una revista diferente, de una revista mucho más comercial o de un libro mucho más comercial. Y eso pues ha sido chévere, o sea, ha sido como, venga, trabajemos y vamos a ver qué podemos aportar y luego como que las cosas han ido surgiendo. Y no solamente, yo creo que hubo algo muy interesante también, no, digamos que el único sueño que yo cumplí no fue con el número cero, sino también en el número uno, con esta idea que yo tenía del trabajo en el barrio Santa Fe, que ya llevaba desarrollando un montón de tiempo, que había sido como
publicado en otros lugares. Yo tengo aquí esto, que aquí en este libro aparece una crónica ya mucho más extensa sobre el barrio Santa Fe. Y, y entonces, cuando ya llegamos a Karma, yo creo que te había dicho a ti como, oye, quiero publicar digamos que a mí me faltaba una pieza de toda la investigación que había hecho con el barrio Santa Fe y con el asunto del tema de la prostitución en Bogotá, o por lo menos en ese barrio Santa Fe, y era lograr vincularlo con la comunidad trans y, y con las personas trans del barrio Santa Fe. Y entrar a Karma y tener este lugar como denunciación me permitió hacerlo, me permitió como ir y conversar con ellos y tener esta entrevista que sale acá. Esta entrevista, yo lo he dicho como muchas veces, es como también un cierre de un proceso de investigación que yo tenía, pero también fue como el comienzo de un cierto tipo de investigaciones nuevas y además de un conocimiento de un montón de gente nueva que yo quería conocer, que pues la conocimos con la red comunitaria trans, fuimos los dos, hicimos las entrevistas, hablamos con ellos y yo tuve también como la oportunidad de revisar toda esa investigación que ya había hecho, que había sido publicada mucho más del lado del periodismo y de la crónica. Y bueno, y la idea final es un poco esa, como que Karma me permitió como hacer ese cierre de esa investigación y como también empezar a pensar en otras cosas nuevas. Eh, Karma también es un lugar de enunciación como en el que por lo menos yo como autor he tenido la posibilidad de hacer esas cosas que tenía pendientes, pero también después de que Karma salió ya como un comité editorial, pues yo no he entendido nunca mucho la idea de qué es el comité editorial en la revista Karma, porque en realidad el comité editorial es como Felipe, Fernando, Santiago y yo, y de pronto cada quien hace un montón de cosas y, y se ha convertido como en creer en algo, vuelve uno a esa misma pregunta de siempre, ¿cómo hago yo para que la gente crea en esta misma cosa que yo estoy creyendo? ¿Sí? Yo pienso que si hay una necesidad muy fuerte de, de contarle a la gente ese mundo artístico que está sucediendo alrededor de la revista Karma, alrededor de estos dos números de la revista Karma, pero ¿cómo hago para contarlo y para entregárselo a la gente, que crea la gente en en estos mismos sueños que nosotros tenemos, pero sin necesidad de convertirnos en Instagramers o en blogueros o en Facebookeros y que el trabajo se vea reducido como a esas dos, como a esos chistes de las redes sociales. Yo creo que ha sido muy orgánico el asunto de constituir Karma como un perfil en Instagram, con un perfil en Facebook y empezar a decirle a la gente, venga, vea nuestras charlas, venga, vea nuestros conversatorios, venga y escúchenos hablar de esas cosas que nos son súper chéveres, de empezar a mandar correos electrónicos en masa, empezar pero por redes sociales, porque ahora no se puede salir, entonces yo no puedo salir a la calle a conversar, no podemos hacer un lanzamiento, no hubo feria del libro. Entonces, ¿cómo hacemos para convencer a la gente de que esto que estamos haciendo vale la pena? Y esa es la pregunta de todos los días. Bien, yo creo fehacientemente que Karma es un objeto de arte que vale la pena coleccionar, pero yo creo que la gente lo vea. Yo quiero que la gente me gustaría que haya gente que lea la revista y diga, sí, esto es actual y esto vale la pena hablarlo. Por ejemplo, me he dado cuenta que también hay veces que la gente lee la revista y me dice, ¿sabe qué? Yo tengo esta investigación, tengo estos textos y quiero algún día llegar de pronto a publicar en Karma. Porque también, pues es fascinante. Sí, no, pues, y yo creo que, digamos, porque a pesar de que las redes sociales sean claramente cuestionadas con argumentos muy fuertes y con ejemplos muy fuertes, ¿no? Como que uno puede argumentar en cuanto a cómo los datos y la información se han vuelto un problema para comunicarnos, como que es casi un imposible, como esto, ¿no? También sí tienen sus ventajas de encuentro y tal vez pensando en uno construir su propia comunidad interesada por cosas de este tipo, pues puede ser una manera buena de estar ahí. Sin embargo, también yo siento como que hablando de lo que tú piensas de entrar y salir,
de todas partes, de las redes, de la Academia del Arte, especialmente salir del arte como está planteado en Colombia, es importante, como es importante poder pensar que no hay solo una posibilidad, no se trata de negar lo que hay, tiene su valor y hubo personas que eh, pues pusieron su empeño, otros pusieron sus intereses personales por encima de toda la sociedad colombiana, pero en este sentido yo creo que esa idea de estar afuera y adentro, o de nunca sentirse adentro por completo y afuera por completo, sino de tener una relación con lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, y no tener tanto unas jerarquías como que lo direccionan, que también lo pierden a uno, como se puede hablar, como que se vuelven vitales, porque yo tampoco creo que sea la cosa de negar Instagram y negar Twitter, sino es negar cómo nosotros nos aproximamos a las plataformas, ¿no? Que volvía a ese individualismo, como que yo sí siento muy grave para ahorita el hecho de no poder haber hecho cosas en vivo, porque yo siento que el contacto físico es más profundo que esta cosa que tenemos en la pantalla, ¿no? Y digamos que nosotros sí sufrimos mucho como revista, porque nuestra función primero no es comercial, el hecho de no poder tener un espacio para congregar gente y visitar la revista, como que la revista tiene ahí, pues está la plataforma, pero esta revista es totalmente presencial, ¿no? Y yo creo que ahorita está como esta cosa de que la virtualidad y que no sé qué, pero a mí sí me sigue siendo fundamental la presencia, así sea de tres personas. Así sea tres personas alrededor de la revista, así sean mis mejores amigos alrededor de la inauguración de la revista, o sean todas las personas que fueron a la primera inauguración. A mí se me hace importante como el contacto y esta distancia como que no permite tampoco la lectura, incluso, como que hace difícil esto de acercarse al texto. Sí, pero ahí tú mencionas una cosa que yo pienso que es fundamental con el asunto de la revista y es la comunidad. Y es que, o sea, no es solamente que nos hayamos quedado relegados a lo virtual, sino que también teníamos la experiencia de haber hecho charlas en vivo que hicimos en la Tadeo con Marco. Eh, Muchas gracias a Marco Giraldo por la invitación. Pero habíamos hecho, el primer lanzamiento de Karma fue fascinante, yo ahí estaba como autor, pero había tal cantidad de gente y era tan hermoso lo que estaba sucediendo que la gente como que llegó naturalmente y fue la gente de la escuela, mucha gente de la escuela llegó desde el norte de Bogotá o en el camino hacia el sur de Bogotá, pasaron por Opifex y tuvimos la charla con la red comunitaria trans. Estuvimos en un programa de radio, como que las cosas empezaron a moverse, pero yo creo que el componente fundamental de eso y de las redes sociales es la noción de comunidad. Al principio, la persona que te apoya es la que te conoce y es la que te quiere. Y esa es una cosa que yo pienso que a la que yo le he apuntado tanto y por la que yo pienso que es tan importante lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros hicimos dos charlas en días dificilísimos. Las charlas que tuvimos fueron cercanas al 21 de noviembre del año pasado, que no se sabía si uno podía coger un bus, pero eso estaba absolutamente ligado a la noción de comunidad, a la noción de que uno se sienta, uno invita a la gente directamente, la conversa, le explica y a veces la gente llega. A veces llega la gente de las charlas virtuales y llega a las charlas o a lo que uno haga en la calle. A veces es como cuando uno celebra el cumpleaños. Al cumpleaños de uno va a la persona que lo quiere a uno. Y yo siento que eso sucede también con la revista Karma y por eso hablo un poco como de ese asunto de cómo hago para que la gente se enamore de lo que yo estoy enamorado. Y Pero, es que pero todo eso está afincadísimo dentro de ese límite, dentro de esa noción de comunidad, de convencer a la gente que venga a algo que a mí me gusta, pero también de que la gente que me quiere a mí eh, me acompañe. Ese número es limitado. Pero Y mira que, también la gente que me quiere le da pereza leer sobre temas pesados, sobre no, arte. pero mira que una cosa y una forma para mí es que ha funcionado, por lo menos es como en lo presencial, como que yo me he encontrado con personas que me han dicho, a mí esto no me parece o esto sí me parece, y más allá del comentario de red social que es, esto no me parece y ya, Claro, era como, ¿por qué? Y yo le sin daba mis discusión. argumentos, como que en algunas charlas que hemos tenido, como que llegan como
comentarios y uno puede como discutirlos un poquito, pero nunca es suficiente como es sentarse con otra persona y muchas veces ni siquiera es por comunidad, sino por curiosidad y de repente como que esta cosa de conectarse un poquito, de hablar, hace que se genere una discusión y se amplíe y que uno diga, pucha, yo voy a leerme esta vaina porque ahora siento empatía por Sergio y quiero saber qué es lo que está pensando. Eso puede ser como una manera. Mientras tanto, en las redes sociales, que es como, me parece un asco y ya, y ahí se quedó. Ahí se quedó, como tuvimos la charla que tuvimos del 12 de octubre, no sé, había mamertos, por ejemplo, y ni siquiera se acercó a la charla la persona, dejó la comunicación sin saber ni siquiera qué temas tocaba y la diversidad de personas que discutían temas. Entonces, ahí es donde estamos ahorita un poco aislados también, en esta cosa donde va más allá de lo que yo opino sobre ti, sino que yo dejo que tú contraargumentes lo que yo digo. Entonces ahí, y en términos técnicos, pues yo te escribo, Sergio, me caes muy mal. Y cuando tú das a contestar, ya hay 50 personas más que contestaron que rompieron la conversación, incluso en Sí. los hilos de Twitter. Entonces como que esa parte de construcción de comunidad puede ser interesante, pero necesita de lo real, de lo presencial o podemos hacer algo virtual Yo para... creo que eso es, yo no creo que se pueda separar, yo creo que eso es como enamorarse. Como que hubo con este estallido del internet en los últimos 20 años, entonces como que la gente conocía a alguien que estaba en otro país y empezaba a conversar y se enamoraba y entonces hay como todas estos ejemplos de catfish que la gente pues conocía a un gringo y entonces conversa con el gringo y ya se va a casar, pero nunca se han conocido. Y yo creo que eso pasa lo mismo con esto. Karma no es solamente un libro, Karma no es una revista solamente, es un generador de experiencias un poco. Y experiencias no solamente dentro de la construcción de la revista, sino también alrededor de lo que sucede en ella. Nosotros hemos ido al Versus y hemos estado en Sin Sala y hemos estado en la red comunitaria y hemos estado invitando a la gente que venga y hemos estado haciendo un montón de cosas. Pero en ese sentido tú tienes mucha razón. La comunidad no se afinca solamente en eso virtual, sino que también necesita un poco de lo humano, de salir a la calle y vernos. Y en este momento está súper difícil, entonces como que por lo menos yo estoy loco. Yo siento que yo no, las últimas 3 semanas como con esta nube de diciembre que se viene, que es como diciembre pandémico, y con este pasado, este cierre, de esos cierres totales, yo todavía no entiendo como si es buena idea salir o no salir o hacer. O no. La semana pasada me llamó algo, eso fue fascinante. Me escribió una persona a decirme que le encantaba el blog de Kennedy, el blog que yo hice para Kennedy, entonces le mandé este artículo y la persona me dijo, quiero salir a conversar con usted, quiero llevarlo a que charlemos sobre Kennedy en Kennedy. Entonces le dije, me encanta la idea, pero yo todavía no sé si montarme en un carro, no voy en bicicleta hasta Kennedy, me recogen un camión y yo me voy atrás. Yo todavía no sé. La idea es seguir construyendo a partir de la distancia, pero en algún momento nos toca volver a salir. Y la idea es que en un momento volvamos a construir comunidad real, redes sociales, no virtuales, no Twitter, no Internet, sino que todo eso alimente todo esto que pasa acá, toda esta familia que es Karma, y que podamos volver a hacer esas cosas que teníamos que hacer, que teníamos planeadas, que era Feria del Libro, Feria del Libro de Manizales, Feria del Libro de Santa Marta, ir a conversar sobre estas cosas en otros lugares. Habíamos dicho que íbamos a ir hasta Cali a hacer cosas, y eso hay que hacerlo. Pues había una idea de escribir un texto sobre los alabados y sobre Buenaventura y Chocó y todas estas tradiciones alrededor del duelo. Y yo creo que durante toda la pandemia yo no he hecho sino soñarme con la escritura de ese texto, pero no con la escritura de ese texto virtual. Yo creo que es un poquito como engañarme a mí y engañar al espectador, porque lo bonito sería poder viajar hasta allá. Yo siento que de todas maneras como que se había relegado un poquito a lo social a un dispositivo y como que estábamos perdiendo como esas maneras de hacer en vivo
que ahora como que pues uno se da un poco de cuenta, ¿no? Pero también es qué país nos va a tocar cuando podamos volver a salir, ¿no? Vas a poder Ujú. ir con las cosas como están, como las está manejando este gobierno, a donde tenías pensado escribir. ¿Va a existir gente en ese momento? Sí, porque, digamos, lo que es preocupante es que no solamente es la pandemia y no solamente es el hecho de uno dudar para salir, sino es el hecho de que si me quedo, o sea, si me voy a quedar acá dentro tanto tiempo, ¿qué va a pasar con el afuera cuando salga? ¿Ese territorio va a seguir existiendo o solo es como este mapita que tenemos, que es la pantalla que nos cuenta que más o menos todo está bien, ¿no? Como que no siento que yo me haya detenido ni que Karma se haya detenido, sino que hemos regulado cómo nos movemos de rápido. Como que yo no siento que uno pueda detenerse, como que esa cosa de voy a parar y me voy a reinventar, miren, no, sino es más como que ha sido no, o sea, me parece una porquería. Esa reinvención es como la cachetada a la pobreza. Pero sí así, exacto, pero sí ha sido una cosa de avanzar mucho más despacio que no me ha parecido tan mala. Como que sí ha sido una pelea con esta cosa que tengo en la cabeza de tenemos un ritmo y hay que seguirlo. Y otra de un momento, ese ritmo yo no lo impuse tampoco. Entonces como que también hay un espacio para pensar las cosas y cómo pueden pasar sin tener que dejarse pullar por otros ritmos que no son de uno, no sé. Yo dije que nos detuviéramos, ¿no? ¿De O que qué? nos habíamos detenido. Que tú dices, tú mencionas como ese No, asunto no, de no, detenernos. no, sí, un poco que la última está como en stand-by, como la última cosa, y Ah, yo estaba pensando como en como, porque no por lo que tú decías, sino porque hay unas consideraciones cuando me preguntan de antropoceno, yo les digo, si vamos a tener, va a tomar más tiempo, pero empecemos a hablar, mucha gente pues, sí, como que se está moviendo. entiende que de pronto está detenido, porque uno dice como nos estamos tomando más tiempo. Pero yo por lo menos, y por eso digo que las reglas son para violarlas si uno no está pensando en el mercado, de si una revista se tiene que demorar mucho más, pues tiene que hacerlo, porque lo importante es el contenido. No, yo creo, no creo que nos hayamos detenido. Eh, yo creo que antes, no sé, yo siempre me quejo que hay mucho que hacer, pero al final todo lo hago con mucha pasión y pues por lo menos mis dos grandes proyectos y proyectos de los que sigo muy enamorado y de los que le tengo mucho cariño es Sin Sala y ahora Karma, que no son proyectos que no son comerciales, ¿no? Como que uno dice, ay, yo quiero plata, ¿no? Quiero vender las revistas y que me lleguen como las suscripciones, pero eso no me ha pasado ni con Sin Sala ni con Karma, pero siento que siempre cuando ha llegado el punto en el que hay que tomar la decisión de volverse comercial y autosostenible, eso siempre llega como una especie de cadena que te involucra, que te lleva allá, como lo deja uno cerrado. Yo siento que eso fue una cosa que nos pasó, nos ha pasado muchas veces con Sin Sala, hemos tenido como la conversación de, bueno, resulta que eso está funcionando, la gente le gusta mucho venir acá, la gente le gusta conversar, han venido tales y tales curadores, y han venido tales y tales hippies, y han venido aquí los indígenas, y viene aquí la gente y dice que qué chimba, que sigamos adelante, que sigamos trabajando, pero nadie quiere dar un peso, la gente le gusta disfrutar lo que uno hace, entonces llegó la hora de volvernos nosotros sostenibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que podemos hacer es vender. Vendamos empanadas, vendamos cuadros, vendamos sancochos, hagamos eso y eso es, por ejemplo, una lección que me parece tan interesante de lo que sucede con la red comunitaria trans. Ellos son en cierta forma sostenibles, no sé cómo, pero yo siento que han intentado como no comprometer sus sus creencias con la noción, la idea de que haya un mercado por detrás, que eso también es una pregunta que empieza a rondar ahora con la distribución de la revista y el hecho de que no es una revista comercial, que no estamos ahí como pensando en ganar plata, pero uno siempre empieza a pensar, bueno, en cómo es ese modelo de revista que queremos hacer, en la que tengamos plena libertad editorial, en la que haya una plena libertad de contenido, en la que no haya una censura del lenguaje, en la que no haya una censura de los temas, pero ¿cómo hace uno eso? Levantando dinero. Y resulta que a veces esas dos cosas no van tan de la mano. Eh, y eso es difícil hacerlo. Creo que alguna vez le decía yo a Santiago,
pues entonces miremos, hagamos una investigación de mercado, ahí sí nos toca, vamos a ver otras revistas, vamos a conversar con otros editores, vamos a conversar con otras personas y que nos digan cómo están haciendo para levantar plata, que nos devuelva algo, pero en realidad no creo que esa es una cosa que tengamos que hacer siendo una revista académica, podemos seguir chupando de la teta de la escuela. Y, Pues, o pues de yo, lo que sea, no sé. Pero creo que hay una cosa que también le decía, que hablaba con Santiago en una conversación anterior, que es una de las cosas que admiro tanto del comité editorial, que admiro tanto como de lo que sucedió con Karma, y es cuando empecé con Karma, entonces me reunía con Felipe y Felipe me decía, como no, es que la revista va a tener un centerfold de 1,5 metros, y yo le decía, ¿se puede? Y me decía, pues de poder se puede y lo vamos a hacer. Y entonces la revista va a ser negra y eso se puede hacer, pues yo no sé si... y Felipe me decía, no, pues sí, eso se puede y lo vamos a hacer. Casi todas las decisiones editoriales que estaban siendo tomadas para la revista, para mí eran decisiones absurdas que luego resultaron siendo la firma y el sello editorial de la revista Karma, a la velocidad del rayo, ¿sí? Eso no es una cosa que se hace rapidísimo, eso no es una cosa que se hace en 5 minutos, como haciendo una revista bimensual, como haciendo una revista de decisiones editoriales que no cuesten mucho y que además se hacen rápidamente. Y eso es una cosa que a mí, pensando en esta necesidad de ser eh, sostenibles, digamos, como una revista sostenible, pues esas cosas sería algo importante que no se sacrificara. Y lo mismo me sucede, vuelvo a la misma pregunta que siempre he tenido. ¿Cómo hago para que la gente acceda a esas decisiones editoriales? ¿Cómo hago para que la gente acceda a este objeto que tiene un centerfold de 1,5 metros, que tiene unos textos escritos por mí que son fascinantes, que tiene una serie de fotografías, tiene una serie de objetos de arte? ¿Cómo hago para que la gente se enamore de ese mismo contenido de la forma en que yo estoy enamorado de ese contenido? Y eso, pues es la gran pregunta. Puede ser, no sé si tienes más comentarios. no, pues sí quería precisar como una cosa puntual de nuestro trabajo y es que el beneficio que le generamos, por ejemplo, a la universidad, porque digamos que tenemos, la idea es cómo beneficiar a todas las partes y a todas las comunidades. El beneficio para la escuela va mucho más allá de cualquier cosa que ellos podrían recibir, porque digamos, por un lado, cuando yo la propuse, yo personalmente lo que quería es que nuestros profesores se sintieran representados dentro de una estructura de conocimiento tremenda que los hiciera sentir por encima de cualquier cosa. Pero segundo, como generar, como traer, por ejemplo, el arte que está en el centro de Bogotá, también tan lejos como puede ser el norte, y tú lo ejemplificabas como en que pues la gente empezó a llegar a ir a estas cosas. Entonces, digamos que lo que pasa es que nuestra sostenibilidad tiene que ver con la cantidad de trabajo que se hace y eso que le genera a la escuela, pero lo que le genera a todos como comunidad. Yo creo que la gran diferencia está en no pensarlo como un negocio, porque a pesar de que pues estemos dándole vueltas, el día que eso suceda de esa manera, un montón de cosas se van a quebrar que no somos conscientes, ¿sí? Que no lo somos. Entonces, digamos que de alguna manera la universidad sustenta la revista, pero porque recibe demasiado de lo que es nuestro trabajo. Entonces, digamos que en ese sentido, de alguna manera es sostenible, aunque nosotros pues no tengamos como esa, o sea, nosotros tenemos el objeto de conocimiento y todos los que trabajamos en el comité editorial, digamos que lo hacemos es por el conocimiento y por eso digamos que no se ha pensado en esta vaina Ujú. como un negocio. Se ha pensado lo que tú dices, como sostenibilidad y conseguir más recursos para poder hacer más cosas, para poder, digamos, tener exposiciones más grandes, charlas más, pues con más cosas que se puedan dar, porque la revista no es una cosa, sino es una variedad de posibilidades. Entonces, como que en ese sentido, digamos que ahí sí hay como un problema, pero es importante pues aclarar que la universidad, digamos, está recibiendo un trabajo increíble de todos nosotros y es muy fuerte. Como de los objetivos que para mí ha sido más claro el trabajo que hemos hecho este semestre, y es que es como, bueno, vamos a hablar de las revistas, sí, pero hablando de la revista estamos hablando de la escuela, hablando de la revista estamos hablando de 418, hablando de la revista estamos hablando de todos y cada uno de los autores,
hablando de la revista, estamos hablando del arte, hablando de la revista, estamos hablando de toda una comunidad de gente que se está formando ahí alrededor, que de pronto le interesa el tema. Y hay un montón de retos, hay un montón de retos ahí como más hacia adelante con la revista, que es lograr involucrar a los estudiantes, a la comunidad. Y yo creo que a pesar de que estamos en pandemia y de lo difícil que ha sido todo, ese objetivo se sigue cumpliendo todos los días un poquito. Todos los días seguimos conversando sobre estos temas, seguimos hablando sobre la oscuridad, seguimos diciendo a la gente, esto es karma, esto es la escuela, esto es 418, esto soy yo, estos somos nosotros y pues la invitación es a seguir haciéndolo. Pues Sergio, muchas gracias y pues gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Pues seguiremos con muchas charlas, yo creo que durante este año y el próximo. Entonces, pues gracias.